Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de En Código Rojo Podcast, un podcast de La Izquierda Diario. Estoy acá con el sovietista. Buenas, ¿cómo están? Y la idea un poco es charlar sobre la intersección entre tecnología y anticapitalismo, entre tecnología y comunismo. Vamos a estar por un lado charlando sobre algunas noticias del mundo tecnológico, que cada semana hay cientos de avances, descubrimientos, cosas nuevas. Queremos un poco conversarlas acá, parar la pelota, plantear nuestra perspectiva. También vamos a estar pensando, cómo sería la tecnología al servicio de las necesidades sociales en otro tipo de sociedad que no esté regido por las grandes empresas y los grandes capitalistas. Y por último vamos a tener entrevistas. Hoy, para este primer episodio, tenemos un invitado especial que nos visita desde País Vasco. Tenemos a Ekaitz Cancela, que es investigador especializado en tecnologías, publicó muchos libros y en este caso vamos a hablar de Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo, que fue publicado por la editorial Verso. Excelente. Vamos a la entrevista con Ekaitz y quédense que después vamos a estar conversando sobre Grok, la inteligencia artificial de X, la antigua Twitter, que tuvo un descenso en espiral hacia el infierno, empezó a decir cosas fascistas, a reivindicar a Hitler. Y vamos a estar un poco charlando sobre si es posible que estos modelos de lenguaje natural sean un poco más piola, qué hacer con ellos, los tiramos a la basura, los mejoramos. Es posible que exista una inteligencia artificial al servicio de las necesidades sociales en el capitalismo. Un poco vamos a estar charlando de eso. Bueno, tenemos el gusto de presentar a Ekaitz Cancela, autor de Utopías Digitales, publicado inicialmente en Verso, en la editorial Verso. Muchas gracias por estar acá. Es un investigador que nos viene a traer muchos debates sobre tecnología en la actualidad, cosas que no escuchamos tanto y unas perspectivas muy, muy interesantes. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, que yo creo que hay cosas que sí que escucháis porque las escribís vosotros, o sea que en ese sentido agradecido de conversar. Bueno, un gusto la verdad. Queríamos arrancar charlando algunas cuestiones que vos escribís en tu libro. Dedicás los primeros capítulos a todos los temas que tienen que ver más con la infraestructura y del modo en el cual hay como estas nuevas formas de dominación, ¿no? Entonces, por ahí si nos querés contar para vos cuáles serían los puntos claves de por qué los centros de datos, los cables submarinos son esta nueva estructura o infraestructura de dominación relacionadas a las nuevas tecnologías. ¿Y qué rol está jugando la IA montada sobre todo eso? Bueno, hay esta idea habitual de sacar de los posicionamientos materialistas en el análisis de la tecnología la tendencia a utilizar la metáfora de la nube, ¿no? Uh-huh. La metáfora donde se condensan buena parte de las filosofías y de las visiones utópicas de los tecnolibertarianos o de los tecnobros, y es que al parecer ha desaparecido la lucha de clases, la tecnología ha resuelto todos los problemas que se habían generado con las revoluciones china y rusa del siglo XX, y solo habría que esperar a que esta casi visión hegeliana de la tecnología como progreso hacia lo más elevado y hacia lo excelso nos traiga los beneficios de la modernidad, ¿no? Claro, esto también tiende a obviar toda la economía política detrás de las tecnologías y sobre todo a no pensar Internet más que como una red de comunicación, como un medio de producción, ¿no? Entonces, la provocación con el libro era hacer 3 capítulos iniciales donde hables de cables submarinos, de centros de datos, de chips, de semiconductores, que son cosas tremendamente aburridas, pero que realmente reconfiguran las relaciones capitalistas actuales. Yo trato de hacer una genealogía. Yo trato de reflejar la genealogía que ya hacen autores como Dan Skiller o Herbert G. Skiller. Son los hermanos que trataron de argumentar que Internet no empieza y termina con Silicon Valley, que responde a un capitalismo que en los 70 se pone en crisis, donde buena parte de las veces desde la izquierda hemos pensado en cómo el neoliberalismo vino al rescate, pero sobre todo cómo la financiarización de la economía vino al rescate, ¿no? La caída de la tasa de ganancia de las firmas. En teoría Thatcher responde bajando los tipos de inversión, destrozando los sindicatos y atacando el trabajo para de alguna manera recuperar la tasa hacia arriba. Pero hubo otro cambio, creo, incipiente, que no supimos ver, supimos ver.
que forma parte de cómo se reestructuraron las economías entonces y fue el foco que pusieron las empresas en las tecnologías de la información y las comunicaciones. En España, yo creo que en muchos de los países, las izquierdas, no hablamos lo suficiente de la privatización de las redes de telecomunicación, ¿no? El caso de Telefónica, privatizada primero o iniciada por Felipe González, el señor X, encargado de llevar a cabo prácticas de terrorismo de Estado contra compañeros vascos, y después Aznar, ¿no? Un neoconservador que se unió a la guerra de Irak, ¿no? Esas fueron las dos personas que privatizaron Telefónica. Luego esa empresa, de la mano del mítico rey de España, extendió los procesos hacia América Latina, ¿no? Telefónica se convirtió en la proveedora de infraestructuras, pero a lo largo de todo el mundo se dio un proceso de privatización sin precedentes. Yo lo que argumentan estos autores es que evidentemente eso reflejaba las necesidades de la industria cultural de Hollywood y la industria financiera de Wall Street, de llegar a más personas y por tanto de extender los mercados hacia más áreas de la vida, ¿no? A ir más allá del capitalismo industrial y de alguna manera que los productos televisivos y las tarjetas de crédito permitirán esta vida que tenemos ahora, donde cada interacción es un servicio de pago, o cada interacción está mercantilizada gracias al poder de las industrias culturales, de las industrias financieras, pero sobre todo de las tecnologías como mediadoras de esa relación con el capital, ¿no? Entonces es desmontar esto, es decir, hay una lucha por los medios de producción, hay que recuperar, hay que socializar estos medios de producción, podemos ver cómo, pero hay que hacerlo. Y la manera en que la IA se inserta en esto, yo creo que es como una metacapa de este capitalismo digital ampliamente financiarizado, que es como lo define Morozov, ¿no? Jenny Morozov. Y es la idea de que parece que sobre la base industrial anterior se ha tratado de ir desarrollando como una pequeña infraestructura para solucionar todos los problemas que tenía, ¿no? Por eso las únicas empresas que crecen ahora mismo, o que crecen en términos clásicos, son las empresas de Silicon Valley. Por eso tenemos a Nvidia, pues tenemos empresas de chips, de semiconductores, por eso en los países se están centrando centros de datos, por eso hay una necesidad de desarrollar capacidades de cómputo. Al fin y al cabo, la IA necesita de mucha energía y de agua, entonces la única forma de sostenerla es de que todo el mundo tenga esta visión del consumidor posmoderno hiperindividual, de que cada cual puede quemar recursos a cada instante interactuando con una IA, es evidentemente desplegando infraestructura. Entonces correríamos el riesgo, como hace mucha gente, de decir, no, es que en algún momento perdimos las redes, hay que recuperar las redes, o de estas visiones de hay que apropiarse de la tecnología. Bueno, sí, eso está muy bien, lo de apropiarse de la tecnología, pero la pregunta más complicada es cómo hacemos para que esos centros de datos, esos cables, sean propiedad del pueblo, y que si puede haber una forma a la ARSAT que controle, una forma de Estado que lo controle, la gestión de esos recursos tiene que estar fuera del Estado, ¿no? Entonces, ir haciéndonos esas preguntas complicadas de cómo vamos a levantar una infraestructura alternativa, no solo de cómo vamos a plantear redes sociales alternativas o tecnologías alternativas. Hay que ir a la base material de esto, y sobre todo si podemos pensar en infraestructuras que sean menos intensivas como las actuales, que ya sabéis, como decía Marx, ¿no? que es algo que creo que no leyó Varoufakis, que a medida que se desarrollan los medios de producción, la competencia no desaparece, sino que produce entre menores capitales. Eso no significa que sean señores tecnofeudales, claro, sino que hay una competencia enorme, que es lo que decía antes, entre 5 empresas. Y que estas 5 empresas están desarrollando, insisto, los mismos modelos de inteligencia artificial, los mismos modelos de reconocimiento de texto, de voz y de imagen, de GPT, de Gemini, de Google, Amazon. Es el mismo servicio, pero todavía están quemando dinero cada año, ¿no? Entonces, esto revela algo totalmente irracional de cómo se estructura el capitalismo, y la idea de problematizar las infraestructuras es tratar de mostrar esta irracionalidad de cómo se organizan los recursos a través del mercado para tratar de plantear alternativas que no pasen por el mercado. Estaba muy bueno eso, y voy a ir un poco más en esa pregunta, o en ese último aspecto que decías vos de la concentración, ¿no? En este momento en los grandes centros de datos estaban concentrados en Google. Bueno, acá creo que lo ponés en Google, Microsoft, en Amazon. ¿Cómo ves esa disputa? O sea, ¿cuáles son los desafíos que hay y qué te imaginás vos por otro tipo de centros de datos, ¿no? Vos decís, bueno, hay que socializarlos. ¿Qué te imaginas? ¿Qué tipo de centros de datos vos te parece que son interesantes como para pensar? Me interesa el centro de datos de la Universidad de Córdoba, ¿vale? Es un centro de datos que da servicio a la universidad,
no es un centro de datos que opera como centro comercial del mundo, porque Internet es un mercado mundial, no era una aldea global, y esa es la ideología de Silicon Valley. El que dijera que en algún momento fue una aldea global o que en algún momento era algo bueno es falso. Era la retórica de Silicon Valley, siempre fue un mercado, o un campo de batalla o una fábrica hipertaylorista. Entonces, centros de datos como los presenta la Universidad de Córdoba, al servicio en este caso, de los estudiantes, de los profesores, etc. También me sirve en el otro centro de datos de enorme potencia que tenéis en Argentina, que es el del Instituto Meteorológico, que podría servir para lo que Varsavsky en la Fundación Bariloche trataba de hacer, era modelar el futuro, crear una serie de escenarios donde las clases populares hipercreativas pudieran adueñarse de los modelos para construir el tipo de modelos que creían. No creían los modelos del Club de Roma, que lo que te decían era en 50 años, en 100 años te vas a la mierda, te vas a morir, si no cambias esto. Pero claro, buena parte de los casos eso se sentaba sobre, oye, gente del sur global, arreglaos, vamos a seguir extrayendo vuestros recursos para financiar este Green New Deal, que está pasando ahora lo mismo, ¿no? Cómo llevas a cabo un colonialismo verde sobre el sur global para financiar los esfuerzos y los planes industriales verdes de Europa, ¿no? Entonces, se trata de recuperar los centros de datos como infraestructuras, si se quiere, para el desarrollo de las altas capacidades culturales y pedagógicas de un pueblo. Es ese desarrollo de las mentes artísticas, de las mentes creativas, de cómo podemos volcar todas las inteligencias nacionales, todos los espacios autogestionados pueden tener una infraestructura pública, todas las comunidades, no sé si se quiere los soviets, ¿no? Cómo utilizan los centros de datos no para replicar el tipo de modelo económico capitalista donde todo basa en torno a la cuantificación de las necesidades, sino de cómo planteamos de que quizá no sean las necesidades lo que determina el tiempo de libertad, sino la libertad lo que determinan las necesidades, y en base a cómo alcanzamos y cómo nos desplegamos en nuestro tiempo libre, cómo hacemos un uso racional y consciente de esas herramientas enormes para transformar el mundo que son las tecnologías, poder llevar a cabo un proceso de introspección sostenible y de supervivencia hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Porque los centros de datos es como sirven para, no solo sirven para que Silicon Valley garantice su hegemonía, sino que sirven para que el resto de aliados de clase, como las empresas industriales, como las empresas de coches, como uno de los grandes aliados de la nube y de los servicios de inteligencia artificial, son las Big Oil, ¿no? Cómo están automatizando la prospección, la extracción, la distribución y el almacenamiento de los recursos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo conseguimos que dejen de ser aliados de los sectores de clase tradicionales para ponerlos al servicio de los proyectos autogestionados que queramos, para tener la misma capacidad de organizar la vida, de mediar nuestras relaciones, de extraer datos y de sacar conclusiones, y sobre todo de insertar nuestras prácticas diarias en esos centros de datos, sin que lo único que saquen de nosotros esos centros sean bienes, o sea, nuestra información como consumidores, que es estúpida. A mí es que me da igual que hay un centro de datos, o sea, los centros de datos están llenos de cuáles son nuestras predilecciones a la hora de comprar chocolate, no sé si me entiendes, y eso nos da absolutamente igual. Lo que queremos es utilizar esos datos y juntarlos para ver cómo podemos autoproducir y distribuir de manera gratuita determinados bienes, garantizar el área de la reproducción social, pero sobre todo para cómo utilizamos esos centros de datos para que no nos alineen, nos controlen, nos hagan hacer tareas repetitivas, tediosas, físicas, trabajos de mierda pero más rápido y más productivamente con la IA, sino cómo los podemos utilizar para hacer trabajos más intensivos a nivel de conocimiento y cognitivos, mucho más inteligentes, y sobre todo para adueñarnos de la máquina para ir relativamente progresando hacia una sociedad distinta, anticapitalista o como la cara se llama. Y ahí hay una cosa que decís en el libro también en relación a las cookies, ¿no? Y un poco los centros de datos, la acumulación de datos y el uso de la IA muy orientada a cosas que, digamos, parecido a lo que decía recién, ¿no? Que no tienen mucho sentido a nivel racional de satisfacer necesidades sociales, ¿no? Digamos, publicidad, ciberpatrullaje. Bueno, vos estás acá en Argentina y bueno, salieron una serie de decretos y comunicados en relación a el uso de todo este tipo de inteligencia relacionada mucho más al espionaje, ¿no? Bueno, en China también existe un montón de, digamos, la vigilancia y el estado policial que existe es increíble. Bueno, y ahí también, ¿no? Creo que hablas un poco, si querés contarnos un poco de lo que decís de crecimiento digital, un poco el otro día lo comentabas y en una charla que teníamos,
bueno, ¿no? De centros de datos, no solamente para utilizarlo con nuestras necesidades, sino también para tener un mejor relacionamiento con la, con la ecología y para tener otras cosas que no son muy diferentes, ¿no? La IA que se puede hacer para satisfacer necesidades que no están puestas al servicio del mercado. Es un decrecimiento que va más sobre fase media para alcanzar el ecosocialismo. Ustedes habéis publicado en IPS a Bellamy Foster, o sea, me refiero más a eso, porque el debate del decrecimiento está un poco viciado. Por eso yo hablaba de crecimiento digital, pero era como una excusa para salirnos de esta visión de donde lo que faltaría sería, que es quizá más peronista, alineada con el Pacto Capital-Trabajo, de cómo incluso todo Chile está ahí, ¿no? En buena parte de la izquierda, entre comillas, chilena está ahí, ¿no? De cómo utilizamos la IA desde el sur global para llevar a cabo un nuevo tipo de desarrollismo. Y a mí esto me parece estúpido, porque lo que digo que de crecer digitalmente es una excusa para desmercantilizar. Y yo creo que el gran problema de Internet es que está atravesado por la publicidad. Si no existiera la publicidad, no existiría la mercantilización de la información y del contenido, y no existirían todas estas noticias falsas y no se estarían utilizando la desinformación por parte de la ultraderecha. Es igual que lo de Goebbels, utilizar las herramientas que ha creado la burguesía liberal para destrozar los procesos de democracia liberal. Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, se trata de pensar en cómo desmercantilizas Internet, cómo le quitas el modelo publicitario, y cuando ves lo que lo vehicula son las cookies, que son estas arañas que te vigilan, que te persiguen por tus navegaciones online, extraen datos de ti para alcanzar un perfil tuyo hiper refinado de todos tus gustos, ¿no? Que refleje cómo cree el mercado y que tú solo puedes descubrir cosas nuevas que son productos a través del sistema de precios, ¿no? Y de ahí, pues, montas armatrostes que se alojan en centros de datos, y para saber los costes, y es como, bueno, lo que las 100 empresas más grandes del mundo, los datos que tienen sobre cada persona a lo largo de, no me acuerdo cuánto digo en el libro, eran creo que 10 años, es el equivalente al consumo anual de un pueblo energético de 25.000, 30.000 habitantes. Entonces es una forma de decir, estamos quemando la tierra para que Elon Musk se legitime en una red social a través de Grok. O sea, realmente no podemos acumular datos sobre las necesidades de las personas, pero no solo sobre las necesidades, sino sobre todo los outputs, los resultados de su interacción con las fábricas socializadas, por ejemplo, o con los espacios de trabajo socializados, como hizo Allende, ¿no? Que iba un poco ahí, de extraer el conocimiento tácito de los empleados. No era solo el Big Data, para él no era cómo vigilabas a un empleado, cómo le extraías datos mediante servicios mediante tecnologías como las de Rappi o mediante las de Uber, sino cómo te aprovechabas de los 20, 30, de todas las décadas, de todo el conocimiento, de todos los saberes que había desarrollado el trabajador interactuando con las máquinas, que me imagino que esto es un poco lo que decís en Trincheras de Libertad, ¿no? Cómo realmente entiendes el conocimiento de los trabajadores como Big Data en sí mismo, y cómo no solo colectivizas la fábrica, sino colectivizas esos saberes y los institucionalizas en un software al servicio de la fábrica colectivizada, y eso facilita también los procesos de democratización política dentro de la fábrica. No vas a democratizar nunca las empresas, puedes democratizar los modelos solo y siempre que tú transformes la propiedad de la infraestructura tecnológica. Te consulto ahí también relacionado con ese tema, porque hace poco Trump anunciaba en Estados Unidos 10 años de desregulaciones en todos los temas relacionados con IA, centros de datos y demás. Y a su vez todos vemos y sabemos cómo a mayor capacidad económica, digamos, de las grandes empresas tecnológicas, menor es las regulaciones a las que están sometidas, especialmente, creo yo, fuera de Europa, y más impunidad tienen, ¿no? En un montón de sentidos, ya no de solo evadir impuestos, sino en un montón de regulaciones. ¿Cómo ves vos el tema regulatorio? ¿Es algo necesario pero no suficiente? ¿Cómo lo pensás también en relación a esto que decías recién? Me hace gracia, bueno, aparte de compartir ministerios de desregulación en Argentina y en Estados Unidos, que es como, wow, Milei, no sé, le iba a insultar, pero es que se insulta solo. Entonces, bueno, la cosa es, la tecnología nunca ha estado regulada.
existe la tecnología como la entendemos ahora como servicio privado, porque yo diría que no es ni tecnología, porque es tan insultante esto como innovación. O sea, es tan burdo que tú me estés vendiendo un centro comercial en una pantallita micro de un móvil como algo desarrollado. Entonces, es argumentar que la tecnología siempre ha estado regulada y que no es posible regularla porque por el sencillo motivo de que es lo que lleva tratando de hacer Europa todos estos años, ¿no? De convertirse en el poder blando del mundo en torno a la regulación. Lo que creo que no entiende Europa y lo que creo que no entiende la gente que trata de abogar por la regulación es que los mercados no son libres nunca. Los mercados están sometidos al poder político de los estados. Por eso Donald Trump, cuando le eligen los estadounidenses y tiene el apoyo de los CEO, que como tú dices, le apoyan porque no quieren la regulación europea, le apoyan porque quieren excepciones fiscales, le apoyan porque quieren que desregule las cripto, le apoyan porque quiere que cree regulaciones que hagan que nunca se pueda regular a esas empresas. Le apoyan precisamente por eso, porque entienden que en la medida en que tú determinas el poder de clase y de la burguesía junto con el poder del Estado, la dirección no solo de la tecnología, sino de la orientación geopolítica de un país, lo determina todo. Entonces, bueno, al respecto, decir eso, que Europa no ha entendido que los mercados nunca son libres y ellos se siguen esforzando en decir lo que queremos es garantizar que los mercados sean libres, porque así es como se creó la Unión Europea y así es como en teoría íbamos a alcanzar la paz con los mercados libres. Bueno, genocidios en curso, guerras en todo el planeta, los mercados libres no garantizan nada, ¿no? Entonces, salir de esa idea eurocéntrica de la libertad individual, de los derechos burgueses eurocéntricos, de que tiene privacidad de los ciudadanos europeos pero no pueden tener privacidad de los ciudadanos del sur global, por ejemplo, o que tú para alcanzar la privacidad tengas que comprarte un iPhone, que implica trabajo esclavo en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, esos debates fuera de nuestros análisis. Ya. Eso está bueno y me da el pie para hacer una pregunta que últimamente yo veo en Argentina, que cada vez más hay como cierto fetiche de lo que pasa en China, ¿no? Vemos que está Milei, vemos Trump y demás, y entonces es, bueno, miro para China y parece que está muy bueno. Pero vos incluso acá decís, y en otros lugares que te he leído, un montón de cosas sobre el uso de la tecnología en China. En un sentido de una guerra comercial y una guerra tecnológica, ¿cómo es a China también en todo esto? Yo creo que China es el único país que ha sabido construir una infraestructura soberana. Yo no estoy diciendo que esté a favor de las políticas del Estado chino y ni siquiera le llamaría Partido Comunista. O sea, eso vaya por delante. Ni creo que se respeten los derechos humanos, ni creo que se lleven a cabo procesos democráticos. Y si tú lees y hablas con académicas chinas, tienen sus perspectivas críticas sobre China, también creen que se ha permitido avanzar en entendimientos distintos de lo que puede ser el orden de mercado. Y ahí tienes el ejemplo del Social Credit System, ¿no? Del crédito social chino, que es el uso principal de la propaganda occidental anti-China, sinófoba, que lo replica como un gran hermano chino. Bueno, cuando lees a las académicas chinas te das cuenta de que no funciona bien. Pero hay una cosa interesante ahí, y es que no se guía tanto por el sistema de reputación y de capital simbólico tradicional que tiene el mercado, expresado en Instagram, en el me gusta, sino un tipo de arreglo distinto, más asentado en un tipo de conducta determinada, ¿no? En este caso, simplificándolo mucho, incluso hasta el punto de asumir la propaganda estadounidense. Si te portas mal y vas a una manifestación, te suben el alquiler. Claro. O no te dejan viajar en el país, ¿no? Pero la pregunta es... O a veces dicen, no te bajan los puntos y no puedes clasificar un trabajo. Exacto, o cosas así. Exacto, pero la pregunta es... Si esto no nos permite pensar en tipos de sistemas de reputación social guiados por el altruismo de clase y por la solidaridad obrera, ¿no? Ajá. O sea, si tú participas, si tú dedicas parte de tu tiempo de vida en la militancia, en hacer programas como este, en sostener el trabajo de las comunidades, en estar en una librería, en articular el trabajo de reproducción, en organizar el trabajo cultural, tú adquieres más reputación. Entonces, ir tendiendo progresivamente, obvio, hacia una economía donde
las tareas de la reproducción social estén distribuidas, y si los tipos tenemos que asumir más, pues las asumiremos porque llevamos toda la vida sin asumirlas, no hay problema, pero que el resto del tiempo, esa esfera de la libertad que mucha gente reivindica como el derecho a la pereza, sobre todo los postmarxistas, no, el tiempo de libertad es el tiempo libre, no, querido. El tiempo de libertad es el tiempo de la imaginación, de los sueños, y es tremendamente productivo. La cosa es qué hacemos en ese tiempo y cómo nos califica positivamente en una sociedad. A mí me gustaría, la verdad, tener reputación social, no por cuántos libros venda y cómo consiga hacer entrismo en los medios hegemónicos para que hablen del libro, sino realmente por el trabajo cultural que tú hagas de crear 5 grupos de lectura, o de crear 5, o de ayudar a X programas a crear estrategias de pedagogía, o por crear cursos que ayuden a la literalización de las masas, y, ¿sabes? Sin este foco en las vanguardias, sino cómo las vanguardias se convierten en intelectuales orgánicos al uso, a lo Gramsci, ¿no? Como decía Stuart Hall, quienes llevan a cabo las tareas menos reconfortantes, ¿no? O sea, empezar a incentivar, llevar a cabo esas tareas, porque si no, vamos a creer que una vez luchemos contra el capital, ganemos después de Dios sabe qué sudor y sangre, la solidaridad de clase va a emerger de manera natural. Y yo creo que del mismo modo en que el mercado, mediante estos sistemas de feedback mediados por el precio, incentivan el egoísmo, incentivan la competencia salvaje, incentivan la búsqueda única de la rentabilidad y sujetos que se comportan como consumidores o como emprendedores, podemos crear sistemas de reputación, de feedback distintos, guiados por la solidaridad, y donde además estén asentados en prácticas cotidianas con las comunidades que te rodean. Y yo creo que eso la tecnología lo permite más como institución que permite gestionar o coordinar, que solamente como fuerza de producción, como ciencia aplicada, ¿no? Sí. Como institución de lo social. Claro, y no como un fetiche de la tecnología en sí, sino como una herramienta que decís vos. Que te siempre permita, ha sido una herramienta, desde los orígenes. No, pero viste que últimamente a veces es un fetiche la tecnología por sí sola, como si tuviera, no sé, desde el fin del trabajo y un montón de debates, como si fuera algo como que tuviese una esencia propia más allá de una herramienta particular. Con esto me hace el pie a preguntarte algo que también desarrolló bastante en el libro y que me parece interesante en relación a las cooperativas digitales, o qué ves vos ahí de potencia, tanto creativa, liberadora, y también de límites en términos a hacer cooperativas dentro del capitalismo. O sea, Verso, la editorial con la que editamos, Radical Books, la cooperativa que edita Verso y Manifest, y otra revista 11 en catalán, es una cooperativa, está muy bien bajo el capitalismo, porque contra el planeta tú puedes acceder a subvenciones de la Generalitat Cataluña y bueno, tal. Es un modelo que tiene las patas cortas, porque nunca vas a poder ser competitivo y nunca vas a poder acumular lo suficiente si haces una editorial de izquierdas como para, qué sé yo, siquiera competir con las editoriales de ensayo político más cool y hipsters, ¿no? Entonces, la forma de la cooperativa, como muestra todo el... Yo vengo del País Vasco, sé lo que es Mondragón, hay el curro de un pibe que se llama John de las Heras, que es muy crítico con las cooperativas como Mondragón, que lo quiero mucho y va a ser autor también, que te ilustra que la única forma que tienes de integrarte en los procesos de competencia global es asumiendo buena parte de las estructuras empresariales dentro, solo que con esta de cooperativas, y las cooperativas terminan siendo una forma de folclore para extraer recursos públicos, entonces terminan siendo doblemente malas. Más allá de cómo le llamemos, me interesa prefiero llamarle la comunidad precapitalista de la que hablaba Mariátegui que de cooperativas, no sé si me entendéis, ¿no? Sí. Pero se trata de ver qué formas de autogestión hay y de qué tipo de organizaciones de masas creamos una vez que entendemos que lo que ahora mismo son modelos de inteligencia artificial, buscadores y plataformas, no dejan de ser plataformas creadas con nuestros datos. Es decir, vamos a llevarlo al caso de ejemplo de Argentina. Son los ciudadanos argentinos quienes entregan sus datos para que se creen esta capa encima de ellos. Entonces, de lo que se trata de pensar es qué capas creamos con nuestros datos, entendidos como un bien común, que cada vez que interactuemos con las plataformas o cada vez que nos comuniquemos generen datos, pero que vayan siempre orientados a enriquecer las infraestructuras del común, y ver qué modelos de gestión establecemos, ¿no? Y ahí yo creo que cada país o cada lucha tiene que ver cuáles son las formas más efectivas de autogestionarse. Yo creo que no es la cooperativa, porque puede ser la cooperativa en un mientras tanto, ¿no? Pero tiene más que ver con qué procesos permiten institucionalizar las prácticas del día a día. Todo lo que estamos haciendo permanentemente, incluso cuando hacemos memes, es
plasmar la creatividad en torno a una técnica. Al principio, en la era histórica la era tecnológica de cuando estábamos en las cavernas, estábamos utilizando algo, que era un pincel o una herramienta para manipular artísticamente las paredes y dejar nuestra impronta y nuestra cultura ahí. Eran técnicas pretecnológicas en el sentido del desarrollo que tenía la pregunta. Ahora, cuando tenemos esta capacidad de interactuar con las personas, con los entornos, con los ecosistemas, de manera tan rápida y directa y de generar tanta información útil y valiosa, ¿qué organizaciones creamos para canalizarlo? El sindicato nos vale para organizar el trabajo de plataforma fuera de Rappi y de Globo. Nos vale los sindicatos de vivienda para organizarlo fuera de Airbnb y Booking. Nos vale el partido. No sé, esto es algo que hay que pensar, pero insisto, sea cual sea la forma que adquiera, tenemos que pensar en cómo estas tecnologías nos permiten plasmar la manera en que el mundo se imagina, las personas se imaginan el mundo, y sobre todo su capacidad para transformarlo, que es lo que dice Marx, ¿no? Y su capacidad de entender que lo que ocurre con la máquina es que un ser humano explota a otro ser humano, y que la máquina es su mediación. Entonces lo que queremos es que ningún ser humano explote a otro ser humano, y que la técnica sea la mediación de esa nueva explotación y de esa vida, y cómo la técnica se convierte, y sobre todo ahí vamos a cómo la técnica se convierte en institución de coordinación. Entonces saca a la cooperativa de en medio, y lo que vemos es que la plataforma, el algoritmo, la caja negra, el socialismo de caja negra, media. ¿Qué tipo de organizaciones se crean ahí? Yo no lo sé, depende. Bien. Vos, a medida, digamos, que estamos en contacto, estamos en una era claramente, ¿no?, de mucho boom tecnológico, a veces con más hype y más marketinero, pero también hay sin dudas cuestiones nuevas, reales, que son avances técnicos. Y yo veo que todo el mundo oscila mucho entre la tecnología al servicio de estos capitalistas hace que sean inderrotables, porque entonces nos están espiando en todos lados, nos pueden hacer de todo con su videovigilancia y con su ciberpatrullaje, y entonces los capitalistas están más fuertes que nunca. Y también para el otro lado mirás y tenés gente que te dice no, gracias a la IA y a todas las bondades técnicas que están habiendo, de repente todos los problemas del capitalismo los vamos a empezar a superar, no va a haber más escasez, no va a haber más lo otro. Entonces se configura como este panorama con tecno-optimistas y tecno-pesimistas. Quería preguntarte ahí cómo te ubicás vos frente a ese debate. Y cierro la pregunta con una cita del libro que a mí me pareció muy, muy interesante, que vos decís ahí que cuando uno se mueve un poco de esa dicotomía y empezás a pensar distintas maneras de imaginar el futuro, como lo que comentabas, sale a la luz la capacidad de entender la tecnología como palanca política, ¿no? Y entonces ahí vos decís que, bueno, que es más fácil imaginar los centros de datos públicos y expropiados que imaginar el fin del mundo, jugando con esta cita de Jameson, que después retoma Mark Fisher en el realismo capitalista. O sea, yo ni soy optimista ni soy pesimista. Yo ni creo que la técnica sea neutral, ni que no sea neutral, no creo que sea buena o mala, es simplemente resultado de la lucha de clases. Uh-huh. Entonces, buena parte de estas visiones que creen que ya no es posible, que sobre todo están en las ficciones y que tiene mucho que ver con la crisis de la imaginación que vivimos, ¿no? Sí. El capital está en crisis. Para solucionar su crisis está descualificando de manera masiva a los trabajadores y les está quitando la única creatividad que les queda tras 40 o 50 años de negacionismo neoliberal, de consumismo, de aplatanamiento, de destrucción cerebral, de lobotomía digital. El capitalismo está tratando de sobrevivir extrayendo eso poquito, creando modelos de inteligencia artificial para solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces eso se plasma mucho en que en las ficciones, que las ficciones no son fruto de la creatividad popular, sino de colectiva, sino de quienes las diseñan, que son una serie de ejecutivos en Washington, que ni siquiera cuando graban en México o en Argentina contratan a gente de allá para mostrarles cómo es el país, donde todas las ficciones están dirigidas, todas las ficciones son pesimistas, ¿no? Como Black Mirror. La tecnología nos ha superado y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, esto creo que da lugar a una visión que es muy peligrosa en la izquierda, de que, bueno, como la tecnología nos ha superado y no podemos hacer nada, que es, vamos a volver al proyecto
Habrá que llevar a cabo una modernización económica ordenada, con un pacto con el trabajo, con alcanzar la justicia social mediante un proceso de conducción, con un líder que tenga algún principio más que Silicon Valley y pueda negociar con ellos. El peronismo, básicamente, ¿no? O sea, nos da lugar a creer que lo único que podemos hacer con la tecnología es, pues bueno, vamos a aprovechar la tecnología, ¿no? La mitad de la frase de Marx, ¿no? Vamos a aprovechar el desarrollo de los medios de producción de la burguesía para seguir siendo burguesía, ¿no? Claro. Entonces, esto es una visión completamente problemática porque inhibe y oculta cómo la izquierda se puede repensar algorítmicamente y cómo, si hemos entendido que ha dado lugar a sujetos postmodernos hiperconsumidores, donde canalizan todos sus deseos de manera individual para satisfacerse y realizarse y encontrarse y descubrirse a través del mercado, cómo podemos utilizar estas tecnologías también como las infraestructuras que nos permitan expandir todos nuestros deseos. Es como vamos a asumir que la única interfaz para acceder al mundo y sacar nuestra creatividad sea lo que nos diga la configuración de Instagram, que solo te deja poner imágenes en mala calidad y donde si no pones tu cara te prima. O vamos a buscar un tipo de tecnologías digitales donde el interfaz sea como un tipo de trabajo donde tus habilidades forjadas gracias a un uso pedagógico de otras técnicas de estudio, de educación, de formación, de la masa o de formación intelectual de esta, nos permita ir hacia una reconfiguración de la técnica, pero sobre todo salir de esa idea de que es tremendamente estadounidense y es la que trataron de establecer en buena parte del mundo con sus laboratorios de ideas, think tanks, con sus departamentos universitarios, la teoría de la modernización, y volver a reivindicar a Rui Mauro Marini, a Celso Furtado no lo voy a citar, pero a Tetonio dos Santos y a la escuela política de la dependencia, donde tú no puedes tener un desarrollo tecnológico, y con desarrollo no hablo de un desarrollo económico, hablo de un desarrollo social y un desarrollo humano, porque el desarrollo económico sigue siendo el marco del mercado, donde la única forma de desarrollarse y de expandirse es hacia afuera y a través de la startup y a través de la empresa, y a intercambiar esa visión de la modernización económica a través de un pacto y una concertación con los empleados, con un pacto entre movimientos sociales sobre cómo, o sea, qué pactos, qué nuevas legislaciones vamos a crear para que sean los sindicatos o la forma que adquiramos o el partido quienes estructuren las innovaciones, porque yo lo que argumento es que va a ser mucho más innovador que el mercado esta expresión, ¿no? de canalizar lo que la gente hace de manera libre, y con libre me refiero a sin jerarquías de raza, género y clase, que le permita sacar todo lo bueno que tiene dentro para dárselo al colectivo, porque es que ahora mismo tenemos que el mercado está sacando lo peor de nosotros y sobre todo está poniendo en primer plano al tipo de hombre de masculinidad gamer, de masculinidad que canaliza las debilidades que tiene o las inseguridades que tiene o el no entender el mundo en el que vive que tiene, mediante más discursos de odio, mediante más violencia digital, mediante más trolling, mediante Discord, mediante el desarrollo de esta mentalidad emprendedora y de que se pone cachondo con conocimientos esotéricos sobre alguna tecnología descentralizada, y es como se creen estos tipos que saben de blockchain y que por tanto pueden pensar en cómo se configura la economía, y es como querido, o sea, cómo funciona el capitalismo y después, qué sé yo, aprende a utilizar la tecnología, pero lo primero que tienes que saber es cómo funciona la economía y después cómo funciona el blockchain. No te puedes hacer paja sobre las pirámides Ponzi, sobre los fondos indexados, como la gente que gobierna el mundo. O sea, son gente que no es capaz de dar nada más allá de sí en su interior, que su único espíritu es cómo no hacerse cargo del mundo en el que vive, ¿no? Eso está bueno, es una relación que existe cada vez más en contexto de crisis económica, de una relación de las redes sociales, de un sueño, de un tipo de vida, digamos, ideal, donde eso, tenés la mejor ropa, o sea, un gimbro, o vos jugás el tecnobro, o todos estos tipos de cuestiones. Ahora, creo que ahora, como decís vos, o creo también hay una crisis en términos de imaginar un futuro diferente. Vos sobre eso escribís y para mí es de lo más interesante que vengo leyendo. Si tenés que jugar con nosotros pensando en, bueno, rompemos con el imperialismo, tenemos otro tipo de sociedad. Expropiamos los cables. Expropiamos los cables, las infraestructuras tecnológicas. Podemos ir construyendo una sociedad muy diferente. Esperemos pronto, ojalá que así sea. Digamos, creo que hay un pesimismo
que existe en la relación de... Bueno, es muy difícil imaginar el fin del capitalismo, pero a la vez es muy entusiasmante pensarlo, ¿no? Y creo que si hay una sola cosa que puede estar buena de la ultraderecha es que lleva tanto, radicaliza tanto el discurso que nos permite a nosotros decir, radicalicemos nuestro discurso, pensemos un discurso abiertamente socialista. Si vos tuvieses que imaginarte cosas concretas que puedas convencer a alguien diciendo, imagínate si Uber fuera socialista o el sistema de transporte fuera socialista, imagínate si... ¿Qué cosas se te ocurren a vos? Digamos, cuando pensás, cuando charlás en una cena con amigos, tomando un vino, lo que sea, ¿qué cosas te imaginás que podrían ser muy diferentes? O sea, a primer nivel abstracto, modelos matemáticos, infraestructuras de cómputo socializadas y ficciones populares tal y como entendía Trotsky la literatura, ¿no? O sea, de qué manera no solo le damos a las personas las infraestructuras para soñar el mundo que quieren y para institucionalizar su práctica cotidiana mediante estas infraestructuras, sino sobre todo cómo creas la literatura, cómo creas las formaciones, cómo creas las películas, cómo creas los podcasts, que a la gente le permitan orientarse o le permitan desear, ¿no? Es como utilizar la ficción como un motor de deseo, ¿no? Y luego, una vez que alcanzas esto, los modelos matemáticos para mapear las distintas posibilidades de mundos alternativos, porque no hay un solo mundo alternativo. Este mundo alternativo va a nacer de una discusión democrática y de un debate sobre el mundo al que queremos llegar, ¿no? Y para eso lo que necesitas es utilizar la tecnología como mapeo, si se quiere. Jameson hablaba de mapeo cognitivo en la posmodernidad, ¿no? Pero es simplemente la capacidad de decirle a la persona, fíjate que los datos y las tecnologías te permiten algo así como el LSD o como los jardines, ¿no? Ampliar tus capacidades sensoriales. Una vez que amplías tus capacidades sensoriales y eres capaz de ver todos los flujos que hay a tu alrededor, ahora cómo los vamos a coordinar. Y ahí podríamos decir, pues venga, vamos a utilizar metáforas y vamos a pensar en que hemos socializado los centros de datos, que ARSAT ya no es propiedad de ARSAT, que ARSAT ya no va a ser destrozada por Milei y que tenemos una serie de centros de datos públicos que se han financiado con el dinero de todas las personas y que esos centros de datos no se dedican solo a almacenar en sus servidores lo que algunas empresas quieren y decimos, mira qué innovadores somos, que las empresas alojan en nuestros centros de datos públicos sus servidores, sino que empezamos a entender ARSAT como una máquina que desarrolla y distribuye software, ¿no? Y vamos tendiendo hacia un modo de organización del Estado que se parece quizá a un software libre, o sea, a un repositorio como GitHub o GitLab, ¿no? Entonces, vamos a crear un repositorio que le vamos a llamar Estado, si se quiere, donde las organizaciones sociales, después de acordar la manera en que gestionan estas infraestructuras, hemos dicho que la cooperativa no era, pero pueden ser otras, van permanentemente enriqueciendo esa stack, ese repositorio. Uh-huh. Y no solo lo vamos a hacer en un único país, sino que vamos a tratar de ampliarlo a un bloque regional si se puede, y si no se puede, a otros colectivos, a otros espacios donde se resista. Entonces, cada vez que se dé una innovación, es un proceso que aboga por la experimentación permanente, ¿no? Y recalco permanente, ¿no? O sea, cuando tú consigues encontrar una solución o una aplicación creativa que haga que un aspecto de tu vida que no sea el mercado funcione mejor, como predecir enfermedades, como crear listas de recomendaciones para los estudiantes personalizadas, hiper ricas en conocimiento para mejorar sus capacidades y sus habilidades y aprender mejor de lo que desarrolla una persona en otro país, se empaquete y en lugar de viajar hacia otro lugar del mundo mediante acuerdos de comercio y cláusulas de propiedad intelectual, viaje libre, ¿no? Un internacionalismo socialista digital, ¿no? Que es lo que digo en el libro. Entonces alguien de Brasil, un científico de Brasil, coge ese software para predecir enfermedades en Argentina, lo mejora y lo devuelve al común. Entonces se beneficia el quien lo había desarrollado, quien lo ha modificado y el resto de personas. Entonces yo lo que me imagino es una sociedad que está articulada mediante este tipo de arreglos interdisciplinares donde se va rompiendo cada vez más la barrera entre ingeniero y ciudadano, donde los ciudadanos van desarrollando habilidades, van aprendiendo, van formándose a la Freire, ¿no? A lo Paulo Freire, y van actuando cada vez más como los proscriptores del mundo, es decir, como los grandes literatos señores de la época, sin serlo ya, anulando la división entre alta y baja cultura, van operando como científicos, como ingenieros,
¿no? Y donde son capaces, mediante el uso inteligente y consciente de la tecnología, no como un dispositivo que tú consumes simplemente, sino sobre el que tú puedes cambiar, tú puedes reprogramar y tú puedes ver lo que hay dentro para decidir si está dando el resultado adecuado, donde todos esos procesos están organizados por países, por barrios, por ciudades, por el tipo de arreglo que queramos, pero que haya una visión lo más cósmica y planetaria que se pueda, donde permanentemente estamos en nuestra esfera de las libertades, vamos innovando, vamos soñando, pero no solo soñamos, oh, qué bonito es el mundo, sino que tenemos como seres humanos, y eso nos diferencia de los animales, y eso es lo que hace que la tecnología haya sido aplicable todas las épocas históricas. Tenemos la capacidad de comentar cosas, de dialogar, de abstraernos, de ver el cómputo global, nuestra relación con las fuerzas naturales, y tenemos la capacidad de proyectar, de planificar y después de producir. Entonces, lo que yo quiero, y como imagino ese fin del capitalismo, es donde toda la gente es libre de producir ese bien común de manera permanente, y donde cada vez que tienes una buena idea no se queda perdida en tu cabeza, porque la única forma que tienes de distribuirla es montando una startup y pidiéndole dinero al gran capital y luego extrayendo datos con un modelo de negocio, sino entendiendo que la mente de las personas es plástica, que se puede adaptar, es permanentemente revisable, y de igual modo son las instituciones que se crean. Así es como yo imagino esos soviets digitales, si le queréis llamar así. Espectacular. Bueno, creo que estamos llegando al final. Sí. La verdad que creo que para los dos ha sido una conversación súper interesante, súper estimulante. Para los tres. Para los tres, me alegro. Creo que cumple por demás el objetivo que nos pusimos en este espacio de imaginar cómo sería otra sociedad, y más allá de los problemas que están planteados, qué soluciones creativas podemos darles a partir de un uso de la tecnología que nos beneficia a todos y por supuesto también al planeta. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Muchas gracias. A ustedes por hacerme pensar desde coordenadas que no son las de los medios de comunicación hegemónicos, porque ya uno se siente que repite todo el rato lo mismo para intentar colar mensajes un poco izquierdistas y que parezcan socialdemócratas. Entonces está bien poder hablar libremente. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Nos alegramos un montón. Bueno, realmente muy interesante todo lo que contaba Ekaitz. Vamos a cambiar ahora un poco de tema, pero no tanto, porque creo que vamos a estar volviendo a algunas de las definiciones que él hizo. Vamos a charlar sobre Grok, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Twitter, o sea que ahora se llama X, pero que sigue siendo la misma empresa. Ahora al mando está Elon Musk, que esta semana protagonizó una serie de hechos en las cuales un usuario lo arroba con unos comentarios también medio raros. Pero Grok empieza a decir que los izquierdistas radicales que lanzan odio antiblanco tienen apellidos judíos askenazíes como Steinberg, que justamente era el apellido de este usuario, que después igual se demostró que era falso. Y cuando lo aprietan un poco más y le preguntan quién podría resolver este problema, termina diciendo que Adolf Hitler, y cuando le preguntan por qué, empieza a dar toda una cosa sobre la solución final y el exterminio, ¿no? Y empieza a hacer una reivindicación completamente fascista, ¿no? No hay muchas otras palabras para usar. Incluso termina usando su nombre como Mecha Hitler, tomando prestado de un videojuego. Creo que esto se enmarca más en general en el intento de Elon Musk de deswokizar todas las redes sociales, inteligencia artificial y demás. Y este es un nuevo hecho donde muestra que básicamente está dispuesto a que las inteligencias artificiales digan cualquier cosa, quitarle todos los filtros posibles, avanzar en más un plan de ultraderecha también en esos roles, con digamos, una inteligencia artificial que se probó en varios testeos que dio muy bien, ¿no? Que Grok 4 superó en varias pruebas a GPT, a Gemini 2.5, y en ese sentido, bueno, refleja algo de peligro que puede pasar si tipos como Elon Musk, no por embellecer al de Google ni a Sam Altman, pero tipos de ese índole empiezan a dominar y hegemonizar cada vez más estas inteligencias artificiales. Bien, vos decías deswokizar. Si nos ponemos en la cabeza de Elon Musk, ¿qué ves para el woke? Y no sé, pero muy de derecha. O sea, ya creo que está corrida. Creo que Trump capaz ya es woke para Elon Musk. No sé, digamos. Él hizo el saludo nazi. Él en su momento dijo que podía hacer un golpe de Estado en Bolivia si era necesario el litio. Él tuvo ciertas declaraciones, tanto él como su familia, que son de Sudáfrica, en defensa o respaldando algunas cuestiones del apartheid. Entonces me parece que todo lo que sea defender cualquier tipo de derecho
para el woke. Incluso creo que, si no me equivoco, una hija trans que él también critica. Entonces, todo lo que sea más bien defender cualquier tipo de derecho, él lo denomina woke. Deswokeizar sería romper con todo eso. Perfecto. Bueno, como decías, no es una novedad de esta semana que Musk quiera reproducir ideas fascistas. Estaba lo del saludo, estaba lo de Bolivia. Hay un montón de cosas que muestran que tiene un historial. Ahora, lo nuevo es que si vos hasta hace unas semanas le preguntabas por un montón de teorías conspirativas, incluso por algunos temas más controvertidos como el conflicto palestino-israelí, que ya digamos es un genocidio y demás, a mí me sorprendía que tenía respuestas que claramente no estaban alineadas con la visión de Musk, en el sentido de que estaban mucho más a la izquierda, justamente porque estaban basadas más o menos en hechos reales, digamos, ¿no? Ahora es como que le sacaron un filtro en el cual le dicen, mirá, podés plantear cualquier tema, aunque sea políticamente incorrecto, y bueno, vemos que empieza a reproducir toda esta ideología de derecha. Incluso hay un usuario de Twitter que muestra cómo cuando vos le preguntás a Grok, por ejemplo, qué opina sobre el genocidio en Gaza, o cualquier tema, lo que hace Grok es buscar en Twitter tweets de Elon Musk sobre el tema y sacar la línea de ahí, digamos. Es como endiosarlo a Elon Musk. Es decir, bueno, la línea correcta es lo que dice Elon Musk. Si lo dice Elon Musk, entonces lo extraigo de ahí. Y si no, vemos, digamos, de los retweets de Elon Musk. O sea, es como una cascada donde Elon Musk siempre prioriza poner. Es la neurona con más peso en la red. Exacto. Y ahí yo pensaba, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no está del todo mal que hayan inteligencias artificiales que tengan posicionamientos ideológicos, ¿no? El tema acá, ¿cuál es? ChatGPT. Claro, ahora voy con ese ejemplo. El tema acá, ¿cuál es? Es que, a diferencia del ChatGPT, en el cual el mismo nombre y toda la interfaz y todo lo que hay ahí te dicen, che, estoy hablando en nombre de un partido, estoy hablando en nombre de una corriente de pensamiento, te cita las fuentes y te dice esto sale de acá. Acá lo que se intenta hacer es pasar la opinión de un tipo y su ideología ultra reaccionaria como la verdad objetiva, porque no te dice Musk opina esto, te dice esto es... Sí, la verdad revelada. Es como, de alguna manera, yo creo que, si lo pienso, Elon Musk presentó a esta nueva inteligencia artificial como que supera a los doctores de cada disciplina, pero justamente, si podemos utilizar la inteligencia artificial, es como un asistente, es como una forma que nos ayuda a elaborar y mejorar nuestro pensamiento crítico, no como una verdad revelada o súper objetiva, y mucho más en disciplinas que, digamos, que son disputas, que no son objetivables. Justamente ahí está, no sé, una sociología, bueno, un montón, no voy a nombrar una por una, para no dejar ninguna fuera, pero hay un montón que tienen esas características, digamos casi todas. Y entonces, bueno, ¿qué es que va a superar? ¿Quién va a superar? Una síntesis de qué información que reproduce qué cosa. Bueno, ahí es una pregunta interesante porque, digamos, en principio uno podría tener la intuición de decir, bueno, mediante el prompt o mediante las instrucciones que se le dan al sistema, podríamos intentar contrarrestar todos estos sesgos o todas estas cuestiones más de derecha, de opresión y un montón de cosas que reproducen los modelos del lenguaje natural. Pero ahí te encontrás con otros casos que también terminan siendo bizarros. Por ejemplo, la IA de generación de imágenes de Google, digamos, hasta hace unos meses, porque ahora se terminó de romper me parece a mí medio ese polo más o menos progre, entre muchas comillas, que había en Silicon Valley, en el cual habían empresas como Google y otras que decían, nosotros no vamos a producir tecnología para el ejército, nosotros estamos con la comunidad LGBT, o sea, como que intentaban, digamos, tener una visión un poco más progresista sobre algunas cosas. Sí, incluso rompieron los compromisos con no meterse en el ejército y demás, eso directamente rompieron ese compromiso. Por eso decía que es algo que hasta hace unos meses existía y ahora me parece que se está disolviendo. Pero en ese momento, ¿no? Una cosa que habían intentado era decir, bueno, ya que hay un montón de sesgos que se les trasladan a las inteligencias artificiales, vamos a intentar contrarrestarlos con instrucciones que le damos al sistema. Empezaron a pasar cosas bizarras, como que vos le pedías imágenes de los conquistadores de América y te ponía a alguien de origen asiático o te ponía a alguien negro. Le pedías una imagen del Papa y te ponía un Papa también negro, que es algo que nunca sucedió en la historia. Entonces ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿se puede realmente contrarrestar todos esos sesgos solo con buenas intenciones en el prompt?
Bueno, yo creo que en general no, porque parte del dataset de la información que está populada para estos entrenamientos tiene información histórica, y la información histórica, la historia, es la historia de la lucha de clases. En ese sentido, hay muchas cuestiones que tienen la clase que hegemoniza, que domina, tiene una forma de contar la historia, tiene que los ricos son más rubios y más blancos que los pobres. Entonces, en ese sentido, parte ya de la información viene con el sesgo histórico de la desigualdad, de la opresión y demás, por lo cual no se puede resolver. Incluso creo que va a llevar muchas generaciones tener tanta información para poder entrenar un modelo que tenga más características de igualdad. Pero creo que sí se puede empezar a pensar que si el que entrena estos modelos tiene una lógica no de reproducir los sesgos, no de entrenar solamente para como un objetivo en lo que es la función de costo, que es básicamente lo que hay que optimizar en un modelo matemático que se aplica a inteligencia artificial, pensar solamente las ganancias. Creo que el trabajo podría ayudar a que se recorte, se haga un data cleaning de la información para mejorarlo un poco, que se utilicen ciertos algoritmos que ayuden, que se transparente también, se auditen y se transparenten los algoritmos para que haya muchos ojos críticos, que haya una diversidad, que haya mucho debate sobre qué está bien, qué está mal, y en ese sentido, con un código abierto, bueno, se podrían reducir mucho los egos, y se podría entender también que otros egos hay que capaz no los sabe. Uno, al estar todo medio oculto entre pocas manos, privatizado, es muy difícil muchas veces saber qué es lo que se está sesgando y qué es lo que se podría hacer diferente. Sí, está muy bueno lo de las auditorías. Ahí cuento un poco, digamos, retroceder un cachito, pero para contar, por si nos escucha alguien que por ahí no conoce tanto el sistema, de que todos estos LLMs, ¿no? Que la sigla en inglés significa modelos de lenguaje grandes o algo parecido. Lo que hacen es que leen, entre comillas, o se les inyecta todos estos datasets, que básicamente son textos que ha producido la humanidad en distintos momentos. Está casi todo el internet, hay un montón de libros, está el archivo de la Wikipedia, y hasta el final no sabemos bien en concreto la composición de todo eso, como decíamos recién, porque no está auditado y porque conseguir la capacidad de juntar todos esos datos, almacenarlos y procesarlos es una cosa costosísima y que no puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, en una sociedad, digamos, en la cual existen cientos de tipos de opresión distinta hacia las mujeres, hacia las minorías étnicas, hacia las minorías religiosas y hacia un montón de otras cosas, al margen de que es, como vos decías, la ideología dominante la que lleva hasta el final esos tipos de opresión, también un poco sin querer, ¿no? Todos la terminamos reproduciendo en distintos momentos, y entonces eso se va a colar, creo yo, como sesgos en la inteligencia artificial, porque los mismos textos y las mismas estructuras de las cuales está, entre comillas, aprendiendo para después generar las respuestas, ya tienen toda esta información. Entonces yo creo que hasta que no llevemos un par de generaciones al menos en otro tipo de sistema, va a ser difícil pensar en inteligencias artificiales que realmente estén 100% al servicio de las necesidades sociales y sin sesgo. Y no sé ni siquiera si ahí, digamos, lo vamos a poder pensar. Creo que también hay que pensar si son como herramientas en las cuales uno le va a confiar todo, o si más bien hay que tomar ciertas cosas con pinza, ¿no? Y te hago una pregunta así, pensando y jugando un poco con estos últimos minutos que nos quedan. ¿Cómo harías vos? ¿Qué crees que tiene que tener, o cuáles son los condimentos que debería tener una inteligencia artificial entrenada para el servicio de las mayorías? Bueno, está buena la pregunta. Creo que en principio, ¿no? Nos hemos encontrado con una cosa de que todas estas empresas de las inteligencias artificiales que existen hoy en día las han optimizado un poco para hacernos sentir bien, ¿no? Y son como súper complacientes. Eso es algo de lo que en las redes se habló bastante. Estoy completamente de acuerdo con vos. El clásico. Y entonces eso tiene una razón, que es vender, ¿no? Porque si a vos una IA te criticara mucho y la IA de más te critica mucho y la de Google te dice todo que sí, te vas a quedar con la de Google. Entonces un poco la cuestión de la rentabilidad sigue estando detrás. Entonces, una primera cosa que yo pienso es que si no existiera la competencia entre las empresas, o si no estuviera solamente el problema de quién vende más,
las IAs podrían ser un poco más críticas en el sentido de pensar cuándo lo que vos le estás diciendo está bueno y cuándo te pueden criticar, pinchar un poco más, ayudarte en última instancia a sacar un poco lo mejor de vos, ¿no? Que es muy difícil que nosotros demos lo mejor de nosotros si no nos critican. Eso creo que es así. Claro, sí, ahí me hiciste pensar porque es cierto que está entrenado de esa manera y que está optimizado para retenerte, y para retenerte tiene que ser un discurso complaciente con vos. Creo que ante eso hay un discurso tradicional de decir la IA, un fetiche a la IA, decir la IA te sirve para todo, incluso usarlo para terapia. Hay un montón de aplicaciones que pues, decís, bueno, claro, qué mejor terapeuta que la IA que te aparenta muy bien, que te conoce perfecto, que ya sabe que escuchás y qué te pone contento, entonces te dice lo que te pone contento, pero justamente de lo que se trata en las relaciones sociales no es de decirte lo que vos querés escuchar, sino de ayudarte a mejorar, a crecer, a evolucionar. Y por otro lado, creo que también hay cierto discurso tecnopesimista en el sentido de son desastres, vamos al apocalipsis. Que tiene un punto en el sentido de, bueno, vamos al apocalipsis sí, seguimos dominados con una IA o con tecnologías digitales entrenadas por estas Big Tech que, como decías vos, también te dejan una cosa de, bueno, si las tecnologías están en función de rentabilizar y demás, es verdad, puede ser medio peligroso o muy peligroso para la humanidad, pero a la vez, reapropiadas de una manera diferente, están buenas, pueden ser útiles, pueden ser asistentes, pueden ayudarte. Bueno, yo uso mucho en el día a día GPT o otras herramientas y para estudiar y para un montón de cuestiones sirven un montón, como también sirve Google y como sirven otras herramientas, por lo cual no es un problema de la tecnología en sí, sino para qué se entrena, para qué fines, con qué lógica y cómo lo usamos de una manera crítica, no de una manera absolutista, decir es lo más, uso esto para todo, sino bueno, saber qué sirven para unas cosas y no tanto para otras. Me parece, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya para ir cerrando, quería retomar nada más dos cositas que también estaban relacionadas con lo que nos decía Ekaitz en el segmento anterior. Por un lado, vos mencionabas esto de, bueno, auditar los datasets y ver qué hay realmente ahí. Yo digo, además de la auditoría que me parece totalmente necesaria, en otro tipo de sociedad donde eso no esté puesto, o esos datasets no los hagan las empresas para beneficio propio, podríamos incluso decir, bueno, que los expertos o los consejos de cada tema, no sé, de los filósofos, de los sociólogos, de los científicos del palo de las exactas, de los informáticos, etcétera, cada uno cure, ¿no?, un cuerpo con la mejor información que tenemos socialmente producida para eso, y que eso sea lo que alimente los LLMs y no otro tipo de información que vaya a saber uno de dónde sale y qué cosas reproduce y bla, bla, bla. Eso me parece que estaría bueno, digamos que al menos yo me lo imagino y creo que podría dar resultado. Pero también pensaba, ¿no?, que para lograr cualquier tipo de esas cosas, como decía antes, juntar la cantidad de datos que se necesitan, que son millones y millones de gigabytes, tener la capacidad de procesarlos y la capacidad computacional que implica entrenar a los algoritmos y disponibilizarlos para que reciban millones de preguntas y puedan responder, es algo que hoy solo pueden hacer, no sé, 10, 20 empresas entre los Estados Unidos, las Big Tech, algunas chinas y ponele alguna europea. Y entonces estamos, digamos, a merced de esa. O sea, es una tecnología que solo podemos tener, digamos, si esa gente tiene la voluntad, entre comillas, de desarrollarla. Bueno, ahí entra todo lo que mencionaba Ekaitz sobre las expropiaciones de los centros de datos y pensar que todas esas nubes, que todo esto GPT, que todas estas herramientas tienen un correlato físico, ¿no? O sea, hay gente que tiene centros de datos con la capacidad de procesar eso, que tiene los cables de internet que mandan esos datos de un lado para el otro, y que en la medida que vos no expropias eso y no lo pones al servicio del tipo de tecnología que vos querés, es realmente muy difícil pensar en una alternativa porque es algo en lo que sencillamente no tendríamos la capacidad. Me gusta que me estás corriendo por izquierda, es decir, regular, auditar está bien, pero no alcanza, hay que socializar los centros de datos, queda grabado para cualquier debate próximo. Muy bien. Bueno, creo que estamos llegando al final. Estamos muy agradecidos de nuevo con Ekaitz por la entrevista que nos brindó. Y bueno, gracias El Sovietista. Gracias a vos por sumarte también a esta aventura. Bueno, y déjennos en los comentarios cualquier tipo de crítica que tengan, cualquier tema que les gustaría del que hablemos y cómo usan ustedes los LLMs. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.